Vamos de lleno con este análisis. Hoy nos metemos en una de las historias de ascenso y caída más absolutas, intensas y la verdad más trágicas que nos ha dado la historia. Fijaos, estamos hablando de un chaval que ni siquiera era francés de nacimiento. Empezó siendo el rarito, el forastero total, pero acabó literalmente encarnando el mismísimo poder de Francia. Vamos a desgranar este arco vital tan complejo, viendo cómo pasó de la nada a serlo todo y cómo todo eso se derrumbó después. A ver, vamos a sumergirnos de lleno en esto. En el caos, la mayoría busca refugio. Napoleón buscó un trono. Esta frase da en el clavo, es el núcleo de nuestra historia. Pensad en finales del siglo XVIII. La Revolución Francesa estalla y de repente Europa entera es un caos sin precedentes. Mientras la inmensa mayoría solo intentaba sobrevivir al colapso de las viejas monarquías y buscar refugio ante tanta sangre, un cadete de bajísimo rango vio la oportunidad de su vida. Un chico recién llegado de la isla de Córcega, siempre empapado por la lluvia, con un acento rarísimo. Pero claro, donde otros veían el fin del mundo, él vio una escalera perfecta, directa hacia el poder absoluto. Punto número 1. El forastero de Córcega, el joven cadete. Para entender a este gigante tenemos que ir al origen. Imaginaos la escena, un chico solitario en una estricta academia militar francesa, totalmente marginado por los demás y del que se reían por su extraño acento corso, pero a él le daba igual. Se pasaba horas y horas devorando libros de estrategia bajo esa lluvia constante, envuelto en un ambiente frío y gris. Era el forastero perfecto, estudiando el arte de la guerra en el más absoluto silencio, preparándose para un destino que, sinceramente, nadie hubiera imaginado. Ojo a esto porque vamos a ver cómo se construye este ascenso, y la velocidad es de vértigo. Nace en 1769 en Córcega. Apenas unos años después, en el 84, ya está en la escuela militar en Francia. Llega a 1789, estalla la revolución y ¡boom!, el escenario perfecto. Y de ahí un salto que es una locura. En 1799, con una maniobra política brillantísima, se planta como primer cónsul. Y para 1804 se corona emperador. O sea, es una escalada meteórica que rompió todos los esquemas de lo que se creía posible. Pasó de la irrelevancia total a la cima del mundo en, un abrir y cerrar de ojos. Pasamos al punto 2, el rayo de Europa, el genio táctico. Una vez que tiene el poder en sus manos, este antiguo forastero se dedica literalmente a demoler y reconstruir desde los cimientos el viejo orden de Europa. Sus campañas eran fulgurantes, de una audacia que a los generales de la vieja guardia les explotaba la cabeza. Y, por cierto, un pequeño apunte aquí para darle contexto al mito, contra lo que suele decirse, no era inusualmente bajito para su época. ¿Qué va? Eso fue un invento, una campaña de propaganda británica brillante para intentar restarle importancia a la inmensa sombra que ya proyectaba sobre todo el continente. Y es que su cabeza funcionaba como una maquinaria increíble. Él no libraba batallas a lo loco, las jugaba como si fueran partidas de ajedrez gigantescas. Paso 1. Obligaba al enemigo a luchar justo en el terreno que él había elegido. Paso 2. Aplicaba una maniobra letal, partiendo al ejército rival por la mitad para sembrar el caos y cortar sus comunicaciones. Y paso 3. El golpe de gracia. Cada soldado, cada movimiento de artillería, todo encajaba con la precisión de un reloj suizo, en el milisegundo exacto en que él lo decidía. Cero margen para la suerte o el azar. Lo que nos lleva al apartado 3, luz y sombra imperial, la dualidad del imperio. Cuando alcanza lo más alto, el cenit de su supremacía, entramos en una época histórica marcada por contradicciones enormes. Porque claro, su reinado no fue solo pólvora y campos de batalla, para nada. Hubo unas transformaciones sociales profundísimas que al mismo tiempo chocaban de frente con una sed de poder inexorable. Y esto ilustra perfectamente esa dualidad que os comento. Por un lado tenemos la luz, unos avances civiles sin precedentes. Hablamos de la creación del Código Civil, que es literalmente la base del derecho occidental moderno, o de inventar el sistema de liceos para la educación y modernizar el Estado por completo. Pero la sombra, tela. Estamos hablando de un régimen de poder dictatorial absoluto, hasta el punto de que, en un momento de narcisismo supremo, le arranca la corona de las manos al mismísimo Papa para autocoronarse. Todo esto rodeado de un lujo desmedido, terciopelo rojo y abejas bordadas en oro por todas partes. Es vital ver estas dos caras de la moneda para entender de verdad la escala de su gobierno. Y llegamos al punto 4, el invierno del alma, el desastre de Rusia. Y aquí es donde tenemos que frenar un poco el ritmo, porque toda su vida infinita esconde el germen de una caída brutal. Este es el punto de inflexión más oscuro de nuestra historia. El momento fatídico en el que todo ese oro imperial, todo ese esplendor implacable, empieza a resquebrajarse y literalmente a morir congelado. Ojo, porque lo verdaderamente interesante de esta etapa es el perfil psicológico que hay detrás. El detonante de esta ruina se resume perfectamente con un concepto griego muy antiguo, hibris. Es ese exceso de orgullo letal, la arrogancia de un estratega que lleva años doblegando a reyes y zares y que de repente desarrolla la fe ciega de que la mismísima naturaleza, la geografía y hasta el implacable clima ruso le van a obedecer como si fueran un regimiento más. Y claro, este error de cálculo monumental fue lo que provocó la desastrosa invasión. Fijaos en el brutal contraste
contraste atmosférico que vino después de esa decisión. Pasamos visualmente de las cortes de París, rebosantes de oro imperial, a una inmensidad blanca, silenciosa y abrumadoramente mortal de la nieve en Rusia. La gigantesca Grande Armée, esa fuerza militar invencible, de repente se transforma en una fila de soldados reducidos a espectros helados. Eran fantasmas muertos de hambre caminando a la deriva por un desierto de hielo, completamente abandonados por esa misma suerte que los había hecho invencibles poco antes. Entonces, el punto clave aquí es entender cómo se hunde este gigante militar. A la todopoderosa Grande Armée no la destrozan en el campo de batalla tácticas superiores, ni ejércitos enemigos más hábiles, ¿qué va? El final llegó de una forma muchísimo más primitiva y brutal. Fueron derrotados por los elementos. Literalmente, el hambre atroz por la falta de suministros y el frío extremo del invierno ruso fueron los verdaderos verdugos que destrozaron la maquinaria de guerra más letal de la época. Ese fue el punto de no retorno. Lo que nos lleva al final. Número 5. Waterloo y la Roca del Atlántico, la derrota final. Después de la pesadilla en Rusia, toda la maquinaria imperial colapsa. Hay un breve intento a la desesperada por recuperar el trono, pero el telón cae pesadamente y de forma definitiva en las llanuras de Waterloo. A partir de ese instante, la figura que alguna vez controló el destino del mundo es arrancada por la fuerza de los libros de historia y arrojada al aislamiento más absoluto. La imagen que nos queda de estos últimos años transmite una desolación trágica. Exiliado en Santa Elena, una minúscula roca volcánica perdida en la inmensidad del Océano Atlántico Sur, pasa sus días en una soledad extrema, despojado de todas sus antiguas dignidades. Todo se reduce a la figura de un hombre solitario frente a la inmensidad del mar, recordando en silencio batallas ganadas y un imperio fragmentado, mientras el persistente viento se encarga de borrar poco a poco sus huellas en la arena, como si la propia naturaleza trabajase activamente para hacer desaparecer cualquier rastro de su existencia. Y para concluir ese análisis, nos queda la gran pregunta, esa que sigue tan vigente hoy en día. ¿Fue realmente un libertador que esparció las luces de la razón y la modernización por toda Europa? ¿O fue, en esencia, un tirano despiadado que sumió a un continente entero en el luto por pura ambición? Es un debate muy complejo y sin consenso. Pero lo que es innegable al terminar de ver esta trayectoria tan trágica es plantearnos si tal vez al final de sus días no fue simplemente el último hombre en la historia capaz de afirmar que todo el destino del mundo llegó a existir enteramente dentro de su propia cabeza. Una reflexión alucinante, sin duda. Os dejo dándole vueltas a eso. Entiende las mentes que cambiaron el mundo. Suscríbete, deja tu like y comparte. Esto es la era de las mentes.